Bendiciones, amados hermanos, buenas tardes. Qué alegría que es poder estar juntos de nuevo mediante este medio. No podemos estar juntos físicamente, pero seguimos conectados a través de las redes y por sobre todo a través de la fe. La fe sin la cual es imposible agradar a Dios. Hay un pasaje en Isaías 26:3, si no me equivoco, que dice que Dios guarda en completa paz a todo aquel cuyo pensamiento en Él persevera. Este tiempo de culto, que tiene que extenderse a todas las áreas de nuestra vida y a 24 horas, los 7 días de la semana, es un momento para concentrar nuestros pensamientos en Él. También en otro pasaje, en Filipenses 4, dice: concéntrense en todo lo que es bueno, lo que es puro, lo que es justo, lo de buen nombre. Si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Y por sobre todas las cosas, si hay alguien digno de alabanza, es nuestro Dios. Así que te voy a invitar a que ahí donde estás, puedas juntarte con tu familia, con quien tengas cerca, y junto a nosotros, acá con Nori, con el amado pastor, poder alabar al Señor, poder apartar este tiempo para juntos como iglesia poder dar culto a Dios y concentrar nuestros pensamientos en Él, para que, como dice su palabra, su paz guarde nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. Así que hoy vamos a cantar de su gracia, de su misericordia, de su amor, entronizar el nombre de Jesucristo en nuestros corazones, para que por consecuencia se entronice en todo lo que hacemos y en todo lo que somos. Amén. Vamos a comenzar. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Cantamos: conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, gracias sublime. Perfecto, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí. Y ahora libre soy, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Quien rompe el poder del pecado, quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, gracias sublime es. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí. Ahora libre soy, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Cantamos: digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno.
tú mi cruz, tu vida diste ahí, tu vida diste ahí. Y ahora libre soy, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. quien rompe el poder del pecado, Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. gracias sublime, Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno, digno, digno. Gracias sublime es. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Y ahora
centro de mi casa sé Jesús. El centro de mi casa sé Jesús. Desde el principio, desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, tú eres el centro. Nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús. De ti, Jesús. Tú eres el centro, tú eres el centro. Declaramos que nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús. De ti, Jesús. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. Tú eres el centro. Nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús. De ti, Jesús. El centro eres solo tú. El centro eres solo tú. Aleluya. Gracias, Señor, porque entendemos que tú eres el centro de nuestra vida, el soberano en nuestro ser, en nuestra casa, en nuestro país, en el universo. Gracias, Señor, porque esto nos da paz, esto nos da tranquilidad, y a ese Rey, a ese Jesús que es el centro, adoramos esta tarde, adoramos, bendecimos, alabamos, cantamos. Desde nuestro ser, alabamos tu nombre, Señor, reconociendo que eres el centro de nuestra vida, el centro de la iglesia. Gracias, papá. Te cantamos a ti, Señor. Se abren los cielos, se escucha un sonido celestial, unido a las voces de un pueblo que te quiere
la tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. Aleluya. Gracias, Jesús. Te bendecimos, Señor, en esta hora. Te damos gracias por tu presencia aquí en nuestra casa y en tantos hogares, Señor, donde publicamos tus alabanzas. Te las cantamos a vos, buscamos esta unidad de la fe, aún a la distancia, para proclamar tu señorío, para decirte que te amamos, que te necesitamos en este tiempo tan especial, Señor, que nos toca vivir como iglesia, como cristianos, como hijos de Dios, pero también como parte de este mundo, Señor. Queremos bendecir esta tierra, bendecir a Argentina, bendecir a las autoridades que tú has establecido, para que con sabiduría podamos seguir adelante en este tiempo difícil, en esta hora de la prueba. Señor, bendigo cada hogar, bendigo cada familia, aquellos que nos conocen, aquellos que forman parte de la Iglesia Río de Vida Plátanos, y también aquellos que han sido invitados, que tal vez están viéndonos por primera vez. Les bendecimos, declaramos palabra de bendición, palabra de sanidad sobre sus vidas, renuevo en sus corazones, libertad en sus mentes. Señor, paz, esa paz que solamente saber dar vos, Señor, la paz de Jesús, la paz que viene de la cruz, la paz que viene de esa entrega tremenda. Como dice tu palabra, el castigo de nuestra paz fue sobre ti, Señor. Y queremos hacer memoria a través de estos símbolos, a través del vino, a través del pan, que simbolizan tu cuerpo, Señor, partido en esa cruz por nosotros. Esta copa simboliza esa sangre derramada en la cruz del Calvario. Y tú dijiste, Señor, que cada vez que hiciéramos esto, hiciéramos memoria de ti, hiciéramos memoria de esa obra en la cruz, donde tú has muerto, pero moriste para darnos vida eterna, pero resucitaste al tercer día. Y hoy nos gozamos en vos, Padre, para que muchos que aún no te conocen puedan acercarse a ti confiadamente, como un día lo hicimos nosotros, Señor. No entendíamos, no comprendíamos, y un día decidimos creer en ti, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Y ese día alcanzamos esa salvación tan grande, esa vida eterna que vive en nosotros por tu Espíritu Santo de la promesa. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué lindo que estamos disfrutando este tiempo. Hoy es un día especial, 31 de mayo. Especial porque hoy es el día de Pentecostés, el día que el Señor derramó de su Espíritu Santo sobre aquellos que estaban en el aposento alto. Estaban allí esperando la venida del Espíritu Santo. Jesús les había dicho que ellos se pusieran a orar, se pusieran a buscar. Eran más de 120 que estaban allí esperando en ese lugar donde se consumó la última cena, lo que hoy estamos celebrando, y allí estuvieron orando. Y cuando menos se lo esperaron, dice la palabra de Dios, que vino como un viento recio, como un estruendo tremendo en el lugar, dice, y llenó la casa del poder de Dios, y todos fueron bautizados en el Espíritu Santo, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y dice que como lenguas de fuego había sobre cada uno de ellos. Qué hermosa esa fiesta de Pentecostés. Exactamente, Pentecostés quiere decir, es 50 días después de la Pascua, exactamente, después de la resurrección del Señor Jesús, 50 días después, por eso Pentecostés viene de 50, vino el derramamiento del Espíritu Santo como Jesucristo lo había profetizado y anunciado. Y de ahí el Evangelio no paró, se fue a todos los lugares de la tierra y también nos alcanzó a nosotros. Te alcanzó a vos, te alcanzó a mí, nos alcanzó a todos. Y nosotros también tenemos que buscar nuestro Pentecostés, ese derramamiento del Espíritu Santo, para que podamos tener esa libertad, despojarnos de todo peso, despojarnos de vergüenza, despojarnos de todo
y que se conozcan las buenas nuevas. Hoy vamos a hablar precisamente de esto. ¿Para qué predicamos? ¿Para qué predicamos? En la serie del justo por la fe predicará la palabra de Dios. Bueno, y aquí vamos a hacer esta obra tan hermosa de poder compartir la cena. Y vamos a pedirle a mi esposa que bendiga estos símbolos, el pan, el vino. Tomá allí tu pan, toma tu vino. Si de pronto te sintonizás recién, querés sumarte a esto de hacer memoria del Señor Jesús a través de los símbolos, comer del pan, beber del vino, sabiendo que estamos comiendo y bebiendo de Jesús. Yo te invito a que tomes, tal vez no tenés vino, tenés un poquito de gaseosa, un poquito de agua, tenés una galletita, no importa, es un acto de fe que estamos haciendo, sabiendo que el Señor lo premia y lo bendice cuando lo hacemos en memoria de Él. Amén. Vamos a hacer una oración, María. Amén. Amén. Señor, en fe comemos de ti, bebemos de ti. Señor, gracias por haber dado tu cuerpo, por haber vertido tu sangre en la cruz para darnos vida. Amén. Señor, venimos a dejar toda carga delante de ti, todo lo que nos pesa, todo pecado, Señor, para que tú lo has llevado en la cruz, Señor. Por eso hoy hacemos memoria de ti, Señor, en obediencia, en fe, en amor, creyéndote, Señor, creyendo cada una de las palabras que tú has dicho, Señor. Gracias te damos, Padre. Comemos de ti este pan, lo bendecimos, y también la copa que contiene tu sangre poderosa, Señor. Te damos gracias en el poderoso nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, con libertad compartimos allí. Anto va a seguir cantando una alabanza. Nosotros comemos del pan, tomamos del vino en el nombre de Jesús. Ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz. Santo, Santo. Ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz. Santo, Santo. Ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz. Santo, Santo. Ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz. Santo, Santo. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, damos un aplauso así al Señor. A nuestros hogares vamos a dar a Anto que pueda compartir la copa, que pueda tomar pan. Te pido que lleves esto. Muy bien, vamos a compartir la palabra ahora, la palabra de Dios. Y vamos a seguir disfrutando de este tiempo de comunión. Bueno, una vez más le damos la bienvenida a todos aquellos que tal vez estén sintonizando recién. Como esto lo estamos haciendo desde que empezó la cuarentena. Estamos haciendo todo esto porque, bueno, sabemos que no nos podemos congregar en el espacio físico, pero sí lo podemos congregar aquí en nuestros hogares. La iglesia empezó en las casas, y el Señor nos metió en las casas, permitiendo esta situación tan difícil, tan especial. Oremos por Argentina. Es un momento difícil que estamos viviendo, no solamente por el producto en sí del coronavirus, sino de todo lo que está sucediendo en cuanto a todas las distintas visiones, de que algunos están a favor, otros no están a favor. Así que lo importante es estar sintonizados en esto. Yo le pedí a mi esposa que está bien, si se refleja la luz acá no hay ningún problema, porque estamos en casa. Decirle que desde al lado estamos en casa. Estamos en casa, disfrutando. Y bueno, hoy estamos en la serie de la fe. La serie de la fe es el justo por la fe predicará. Hemos hablado, el justo por la fe predicará y cómo predica, entonces hablábamos de eso. También hablamos del justo por la fe predicará, parte 2, y es un poco el por qué predicamos. También hablamos de ello, si ahí en el Face está, quien quiere verlo. Y ahora estamos predicando el justo por la fe predicará la palabra de Dios, parte 3, y es el para qué predicamos, ¿no? Entonces es interesante el saber los motivos por los cuales predicamos. Y también va el mensaje para aquellos que no conocen. ¿Por
qué la gente predica? Todos quieren que amemos a Jesús. Bueno, ahora si tenés un poquito de paciencia, en media horita voy a tratar de que entiendas la importancia de escuchar la palabra de Dios. Después vos decidís, como yo decidí un día. Y también todos tenemos un día y una hora para recibirlo, pero qué importante es que te puedas quedar a escucharlo, seas creyente, apartado, tal vez es mucho que no vas a la iglesia, sí, yo he ido una vez, pero una vez el pastor me trató mal, un hermano, me enojé con él y me fui, bueno, tiempo de volver a casa. Bendecí al pastor, bendecí al hermano y metete, porque la cosa es entre Dios y vos. Por supuesto, las personas nos equivocamos, no somos perfectos, pero por las personas no vamos a alejarnos de Dios, y mucho menos del lugar donde Él nos lo dio, ¿no? Para conocerle, para congregarnos, comunidad, como una iglesia, que realmente somos una familia, somos una gran familia. Entonces, yo aquí había puesto algo como para razonar juntos. Qué interesante que es cuando una persona dice sus últimas palabras, por ahí está en el lecho de muerte, o está en una situación difícil. Qué importantes son esas palabras. Yo aquí me anoté algunas palabras de personas conocidas, ¿no? Gente famosa, pero ahí algunos conozcas, otros no. Si conoces un poquito la historia, lo vas a conocer, te podemos hablar de algo más contemporáneo. Por ejemplo, Winston Churchill, primer ministro británico, ¿sí? Es un hombre tremendo, un hombre que estuvo al frente de Inglaterra en la Segunda Guerra Mundial, era el primer ministro, era como el presidente, tuvo que lidiar con todo lo que fue la Segunda Guerra, y allí estaba, y él dice, este hombre, dice que a la edad de 90 años, sus últimas palabras fueron: estoy tan aburrido de todo. Y partió. Miren qué palabras, ¿no? Un hombre tremendo, pero él se ve que estaba cansado ya, dijo, estoy tan aburrido, y bueno, y dijo eso. Por ejemplo, George Patton. George Patton fue un general norteamericano que tuvo un protagonismo muy importante en la Segunda Guerra Mundial también, desde las filas americanas, y era un hombre tremendamente importante, un hombre de guerra, un hombre de batalla, un hombre que llevó adelante la victoria que tuvo Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, junto con los aliados, ¿no? Y él dice, este general, después de tener un accidente automovilístico, minutos antes de morir, dijo: vaya forma más tonta de morir. Claro, él, un hombre de guerra, habrá pensado, bueno, dejaré mi vida en un campo de batalla, dejaré mi vida, de largura de días, de años, en casa, contando a mi nieto las proezas. Sin embargo, murió producto de un accidente, y él mismo entendió que para un hombre de guerra, ¿cómo iba a morir por un accidente de tránsito? Bueno, fueron sus últimas palabras, las de George Patton. Después Napoleón, ¿quién no conoce a Napoleón, no? Estamos así, el gorrito al revés. Y un hombre también, un hombre de guerra, un hombre que muy conocido, muchos lo consideran el estratega más grande en cuanto a lo militar, un hombre de un genio militar sin igual en la historia. Y este general francés dijo: Francia, el ejército, el jefe del ejército y Josefina. Josefina era su amor, ¿sí? Pero él habló de Francia, del ejército, y el jefe del ejército y Josefina. Por supuesto, el jefe del ejército era él. Entonces, ¿qué era lo que más amaba él? Amaba a su país, Francia, amaba a su ejército. Él reconocía su propia autoridad sobre él y de su amada. Entonces él dijo esas últimas palabras y se fue. Eran muy importantes para él esas palabras y las dijo. Y después también María Antonieta, una mujer que fue reina consorte de Francia. Esta mujer era de nacionalidad de Austria, de austríaca. Y en octubre de 1793 esta mujer tuvo problemas muy fuertes en su reinado. La catalogaron de traidora a la patria y ella va a morir decapitada, como se decía en ese momento. Y en ese momento que ella se dirigía hacia la guillotina, justo estaba el verdugo, tropieza con el pie del verdugo, y miren las palabras que dice, que fueron sus últimas palabras. Dice: discúlpeme, señor, no lo hice a propósito. Se disculpa con el verdugo, que minutitos después nomás la iba a decapitar. En estas palabras, una mujer también importante, aquellos que les gusta la historia seguramente la habrán conocido. Y después, ya mucho más cerquita, un hombre contemporáneo a nosotros, Steve Jobs.
es el fundador de Apple, muchos andan por allí, computadoras, una tecnología suprema, junto con Bill Gates son dos pioneros en lo que fue todo lo que implica ahora la informática moderna. Y él, si bien hay unas palabras que yo no las voy a leer porque se han subido a las redes, pero muchos no la consideran la autoría de esas palabras, es una reflexión que él hizo, pero como no está confirmado que él la hizo, simplemente voy a decir las tres últimas expresiones que él tuvo, que eso sí está confirmado. Fue una actitud de sorpresa que tuvo él ante la muerte. Él murió, un hombre joven, 53 años, de cáncer de páncreas, fue fulminante, un hombre multimillonario, no pudo hacer nada ante su situación de salud, y simplemente en el lecho de muerte, junto a su esposa, su hija y un familiar allí más cercano, dice: "Oh wow, oh wow, oh wow", y partió. Una exclamación, ¿no?, que habrá visto. Yo me acuerdo un poquito ya, pensando en personas que amo, porque amé, porque hoy están en la presencia de Dios. Me acuerdo un hermano de la iglesia, Isaías Alabachán se llamaba, un hombre de Dios, precioso, un diácono de la iglesia. Me acuerdo que yo pude ir a visitarlo en su lecho de muerte, y después la señora me contaba que minutos antes de partir, ella le estaba dando de comer a este hermano de la iglesia, y él dijo: "Me vienen a buscar. Ángeles de Dios me vienen a buscar". Minutitos después partió con Dios. Miren qué hermoso esa expresión. Él veía que lo venían a buscar ángeles de Dios. Estaba en una agonía y allí partió con su Señor. Y después, ya mucho más cercano, también el pastor fundador de la congregación Ríos de Vida Plátanos, Ríos de Vida Quilmes, que aglutina todas las congregaciones Ríos de Vida en toda Argentina, en el mundo, en Europa, en Estados Unidos. Hay distintas congregaciones en Sudamérica. Él estaba en su lecho de muerte y le preguntaban, Papi Pradas, le llamaba así, le decía: "Papi, ¿estás bien? ¿Necesitas algo? ¿Crees algo?". Y una de sus últimas palabras, que yo recuerde, por lo que me compartían personas muy allegadas a él, decía: "Está todo bien. Está todo bien". Entonces era como que él entendía que había hecho todo lo que tenía que hacer. Estaba tranquilo con él mismo, estaba tranquilo con Dios, y partió con el Señor. Entonces, qué importante que son las últimas palabras. Entonces, haciendo alusión, ¿por qué predicamos? ¿O para qué predicamos? Predicamos primero porque el Señor Jesús nos lo dijo. Él antes de ascender lo dijo, pero antes de ascender tuvo que pasar por la cruz. Y antes de morir, vamos a tomar las palabras previas a la muerte del Señor Jesucristo, dijo 7 frases. Vamos a pasarlas rapidísimo. Y dice así, en la primera dice: "Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen". Eso está en Lucas 23:34. Últimas palabras del Señor. En su situación tremenda de la cruz, con un dolor tremendo en su cuerpo, con la corona de espinas en su cabeza, con sus manos horadadas, con sus pies horadados, con latigazos sobre su cuerpo sangrante, seguramente en plena agonía, él tuvo plena lucidez para decir: "Padre, perdónalos a los que me están crucificando, perdónalos a todos aquellos que están haciendo esto con tu Hijo". Y dice esa hermosa frase: "No saben lo que hacen". Suelta el perdón. Desde la cruz que viene, perdón. Desde la obra de Cristo viene el perdón. No nos olvidemos que Jesús está reconciliando consigo al mundo por voluntad de su Padre. Dios, el Padre, está reconciliando a la humanidad con Él en la cruz. ¿Y qué viene desde ese punto? El perdón. Otra frase, que es la segunda, dice, es una frase de esperanza y de vida eterna. Se la dirige ya no a su Padre, sino que se la dirige a un ladrón que estaba a su lado. Recuerdan que había un ladrón a su izquierda y otro a su derecha. Al de la derecha, que muchos le dicen el ladrón bueno, él reconoce que Jesús tiene algo diferente y que es el Hijo de Dios. Y dice: "Cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí". Y Jesús le dice esta frase: yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Igualmente iban a morir, Jesús iba a morir, él iba a morir. Dijo: pero hoy quédate tranquilo, vas a estar conmigo en el paraíso, vamos a entrar juntos. Qué hermosa esperanza, ¿no? Ahí están las buenas nuevas de Jesús. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que ahora vive, como nosotros, no moriremos eternamente. En Cristo hay vida eterna. De la cruz que se desprende salvación y vida eterna.
Otra expresión, la tercera frase del Señor Jesús, se refiere a su madre. En ese momento Jesús estaba reconciliando a la humanidad caída con su Creador. Estaba haciendo las paces y en ese momento se dirige a su mamá. Ahí estaba María a los pies de la cruz y al lado su discípulo a quien amaba un montón, Jesús, quien era Juan. Entonces le dice a su mamá, mujer, ahí tienes a tu hijo. Se dirige a su mamá como una atención, que él sabía que se iba a ir, su madre no iba a quedar al cuidado de todo lo que él entendía, pero ahí le puso a su hijo, que en este caso iba a ser Juan, ¿no? Una atención preciosa del Señor. Ahí se ve la humanidad de Cristo y como en las otras expresiones se ve la deidad de Cristo. En la cuarta frase dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Todo esto está en la Biblia. Yo tengo las citas bíblicas, pero por supuesto que no quiero robar un poquito de tiempo. Y dice, ¿por qué Dios mío? Ustedes saben que Jesús en todo su ministerio, y en los 3 años que lo que nosotros tenemos documentado en los evangelios, Él nunca llamó a su Padre Dios. Siempre lo llamó Padre mío. Siempre lo llamó de una relación de hijo a su Padre. En ese momento, Él le dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ustedes saben que Jesús murió por nuestros pecados. Murió para que a través de que Él se hizo pecado por nosotros, el que no tenía pecado, en ese momento tomó todo el pecado de la humanidad, de los que estaban viviendo, de los que habían de venir, y se hizo pecado por amor a nosotros. ¿Y saben qué hace el pecado? El pecado es como aquello que separa de Dios, a quien a su creación. Jesús se hizo pecado. En ese momento, esa relación de comunión que tenía el Padre con su Hijo Jesús, al Dios ser un Dios santo y Jesús hacerse pecado por nosotros, Dios se tuvo que apartar de él, tuvo que quitar su vista de él. Y esa distancia Jesús la percibe porque Él ahí tomó nuestro lugar. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Por eso que cree en Jesús tiene perdón de pecados, porque Él se hizo cargo de nuestros pecados. Y allí dice, ¿por qué me has abandonado? Te invito a que leas el Salmo 22. Son palabras del salmista, un salmo profético, no tenemos tiempo ahora para hablar de esto, pero te invito a que lo leas. Salmo 22, escrito por el rey David. Un salmo donde vas a ver muchas cosas que pasaron en la cruz, profetizada muchísimos años antes que sucediera esta obra tremenda. Por ejemplo, otra frase que el Señor dijo, que la exclamó, la dijo, tengo sed. Ustedes saben que el Señor Jesús, su cuerpo estaba lacerado, indudablemente tendría fiebre, se estaba deshidratando, su lengua se le estaba pegando al paladar, como dice el Salmo 22, y en ese momento obviamente tenía sed. Por supuesto, dice la palabra para que se cumplieran las escrituras, porque le dieron vinagre para tomar, cosa que él no quiso, y mirra para mitigar dolor, que es cosa que él no quiso, porque él quería hacer la obra tal cual la tenía que hacer. Y en la sexta frase dice, todo está cumplido. ¿Qué está cumplido? En otra versión dice, consumado es. Como diciendo, todo lo que vine a hacer a la tierra, eso hice, papá, ya no tengo más nada, cumplí todo lo que me pediste, corono mi vida en la tierra con esta obra de redención y de salvación a todo aquel que cree en mí. Y inmediatamente dice la séptima y última frase, Padre, empezó dirigiéndose al Padre y termina dirigiéndose al Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y expiró, murió, partió. Es interesante porque el Señor Jesús no solo murió, sino que al tercer día resucitó. ¿Y cuáles son las palabras que el Señor Jesús dice al resucitar? Ya post-mortem, en plena resurrección. Qué interesante, porque nosotros creemos en un Dios que venció a la muerte, en Jesucristo que venció a la muerte. Por eso Él dice que todo aquel que en mí cree no morirá, mas tiene vida eterna. Y miren las palabras que dice el Señor Jesús en su resurrección. Y las primeras palabras, el otro día estuvimos en un lugar donde pude compartir la palabra
y hablaba a las mujeres, ¿no? Y sabe que el Señor Jesús a la primera que le apareció fue una mujer. Un poco como dándole la vuelta al enemigo, al diablo, que fue que tentó a Eva en el huerto del Edén, por el cual Eva cayó y hizo caer a Adán. Por supuesto, Adán era el responsable, no Eva. Él era el principal responsable, Adán. Y qué lindo que es como que Jesús reivindica a la mujer. Fíjense esto. Jesús pone a la mujer en un lugar de importancia. Y como que el enemigo la quiso avergonzar, en cambio Dios le viene a devolver honra, ¿no? A través de Jesús. Y le dice, no teman, le dice a María Magdalena, digan a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Se le revela a María Magdalena, allí estaba María también, y le dice, no temas. En la cruz hay salvación, en la cruz hay perdón de pecado, pero en su resurrección se echa fuera el temor. Porque aquel que murió resucitó y abrió un camino nuevo para nosotros. En Lucas 24:13 dice, se revela a 2 discípulos que iban desesperanzados, estaban abatidos porque su líder, su Señor había muerto en la cruz. Y Jesús lo ve que van caminando y dice, ¿de qué vienen discutiendo con tan profundamente por el camino? ¿Por qué están discutiendo? Ellos estaban desesperanzados y esos mismos discípulos lo invitaron a comer, tuvieron un tiempo de intimidad. Es larga la situación, no lo quiero explicar, pero dice que reconocieron a Jesús cuando Él partió el pan, como un símbolo de la cena del Señor. Cuando Él estaba partiendo el pan, vieron sus manos horadadas y a Él ahí entendieron que su Señor había resucitado. Ellos corrieron a Jerusalén a anunciar que Cristo había resucitado. Así como Jesús se le apareció a María Magdalena, después se apareció a estos discípulos de Emaús. Esto está en Lucas 13:32. Y en el libro de Juan, aquí también aparece la posición, cómo se les revela a María, y a María la mamá también de él, y otras Marías que había allí. Dice, apreciada mujer, ¿por qué lloras? Jesús está resucitado delante de esa mujer que fueron a ver al cuerpo del Señor, que ya no estaba porque la tumba estaba vacía. Entonces dice, ¿a quién buscas? Entonces hay una figura donde dice, no busques al que vive entre los muertos. Qué hermosa esa expresión. Entonces María recibe el nombre del Señor. María le dice, tranquila, acá estoy, yo soy tu Señor. Y ella le dice, Raboni, maestro, estás vivo, y quiere tocarlo, quiere abrazarlo. Y ahí el Señor Jesús le dice, no te aferres a mí, no me toques, porque todavía no he subido al Padre. Miren qué expresiones preciosas. Pero ve a buscar a tus hermanos y diles, voy a subir a mi Padre y al Padre de ustedes, a mi Dios. Jesús nos autoriza ya no decir Dios, sino que Él nos acerca y tenemos la reconciliación como hijos de Dios. Nos autoriza a decirle Padre, porque es mi Padre y vuestro Padre. Y dice, a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces ahí Jesús ya tiene otra forma de dirigirse hacia nosotros en esta relación preciosa. Por eso, qué importante que es entender todo lo que el Señor tiene para nosotros en esta relación de comunión con Él. Jesús murió en la cruz y resucitó. Entonces, ¿para qué predicamos? ¿Para qué estamos predicando el Evangelio? Yo acá estoy un poquitito, quería más o menos acomodar unas cositas que un poquito quiero entender que Jesús primero que nos dio ese mandato. Él dice, id y predicar el Evangelio a toda criatura. Y todo aquel que cree y fuere bautizado será salvo, mas el que no cree ha sido condenado. Quiere que prediquemos para salvación. Después nos enseña que también quiere que prediquemos en la necesidad de cambio. En el Evangelio de Lucas dice, y de predicar el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Hay formas de vivir que ya Dios quiere que las cambiemos, porque saben que nos hace mal a nosotros. Y cuando empezamos a vivir como Él, conforme al que Él nos creó, vamos a empezar a entender y a alcanzar felicidad plena y verdadera en esta tierra. Otra cosa que dice, así como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes a predicar el Evangelio.
Y en el verso de Marcos 16-19, capítulo 16, verso 19, dice: cuando el Señor Jesús terminó de hablar con ellos, fue llevado al cielo y se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. Imagínate esta figura, ¿no? El Señor Jesús es ascendido, llega al cielo, se sienta a la diestra de Dios en el lugar de honor para gobernar conforme a la voluntad de su Padre. Y allí dice, literalmente dice: y los discípulos fueron por todas partes y predicaron el Señor, y el Señor Jesús actuaba por medio de ellos, confirmando con muchas señales milagrosas lo que decía. Entonces yo imagino esto: Jesús consumó su obra perfecta. Él hizo todo lo que tenía que hacer. Y todos los que creemos en Él, y en ese momento creían en Él, en el momento que el Señor Jesús se sentó a la diestra del Padre, los que creían en Él salieron a predicar el Evangelio. Al norte, al sur, al este, al oeste, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Como dijimos hoy, hasta aquí llegó el Evangelio de esa manera. Es decir, ¿para qué predicamos? Para que todo el mundo conozca que Jesús es el Señor. Y Él resucitó al tercer día, posmuerte, que hizo conforme a nuestra salvación. Vos fíjate qué interesante que es. ¿Para qué predicamos el Evangelio? ¿Para qué predicamos y para qué predicaron y para qué tenemos que seguir predicando el Evangelio? Y acá empieza la predica, literalmente. En pocos minutitos voy a decir. En Juan 3:15 dice: para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. ¿Por qué? Porque nosotros creemos en aquel que venció la muerte. No, pero todos los caminos conducen a Dios. Bueno, la Biblia no dice esto. Para los que creemos en Dios, la Biblia es la palabra de Dios. Algunos que no creen dicen: no, es un libro importante, y otro es un libro más. Bueno, cuando vos crees que la Biblia es la palabra de Dios, ya crees. Yo lo creo con todo mi corazón. No solamente por lo que creo, sino por lo que he experimentado con una relación con Dios. Que Dios también quiere que experimentes esa relación con Él. En Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en Él crea, Jesús, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces dice, es una relación de vida eterna. ¿Para qué predicamos? Para que aquellos que creen tengan vida eterna. En Juan 1:9 dice: aquel que es la luz verdadera, Jesús, es la luz verdadera, la luz que vino al mundo. El Señor Jesús dice: yo soy la luz del mundo. Quien da luz a todos venía al mundo. En este momento hay tinieblas en tu vida, hay confusión en tu vida, hay tristeza en tu vida, hay dolor en tu vida, hay confusión, porque necesitas la luz de Jesús. Necesitas la comunión con Él. Y dice la palabra: vino al mundo el que había creado, pero el mundo no lo reconoció. Vino a los que de su propio pueblo, y hasta ellos lo rechazaron. Pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio derecho de llegar a ser hijos de Dios. ¿Por qué dice hijos de Dios? ¿No son todos hijos de Dios? No. La Biblia dice que todos somos creación de Dios, pero que para ser hijo de Dios tenés que creer en el unigénito Hijo de Dios. Hay una decisión de fe, de creer que Él fue el enviado del Padre para que el que crea en Él tenga vida eterna. Entonces, ¿qué somos si no creemos en Jesús? Creación de Dios, a la cual Dios ama mucho. Dios te ama mucho. Dios te está buscando. Dios quiere una relación íntima con vos. Dios quiere abrazarte, quiere que la obra de la cruz se haga real, te quiere perdonar sus pecados, los pecados que cometimos. Él los toma, Él se hace pecado por vos. La maldición que pesaba sobre nosotros cayó sobre Él. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y dice: pero todos los que creyeron en Él y lo recibieron, le dio el derecho de ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo. Escucha bien esto: hay un nuevo nacer. Yo me imagino, muchas veces no te ha pasado decir: ay, qué gana de volver a vivir, de otra vuelta, de volver a nacer, porque mi vida hasta acá fue un desastre. Yo quisiera volver a nacer, empezar de cero, poner mi cuenta kilómetro en cero y empezar de vuelta, porque me equivoqué tanto, cometí tantos errores, hice tanto lío.
que quisiera volver a nacer, ¿no? Muchas veces hay una expresión, ¿no? Bueno, en Jesús tenemos nuevo nacimiento. A los que están en Cristo las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo, porque vas a sentir lo que es el perdón de pecados. Mirá lo que dice aquí, dice, ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de una pasión o de una iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace del agua y del Espíritu. Ahora vamos a leer un poquito de eso. Entonces, hay un nuevo nacimiento. ¿Para qué predicamos? Para que la gente nazca de vuelta. Pero no es un nacimiento físico, no me voy a meter en el vientre de mi madre de vuelta. No, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, Dios quiere engendrarnos, quiere darnos una vida en el Espíritu, quiere despertarnos. Ahora se está hablando mucho, hay que despertar, porque hay cosas que no están bien, parece que estamos dormidos. Es hora de despertar, dice la gente, por el tema de la cuarentena, que Soros, que aquello. Bueno, no vamos a entrar en eso, ¿no? Pero hay un nuevo despertar. Hay un nuevo nacimiento en Dios. Aquellos que son engendrados por el Espíritu. En el Evangelio de Juan capítulo 3, el Señor Jesús se encuentra con Nicodemo, un hombre de la ley, un sacerdote, un hombre que conocía las Escrituras, conocía la Biblia, estaban esperando al Mesías. Y este Nicodemo veía que Jesús era alguien diferente. Los demás lo odiaban, tal es así que los propios integrantes de los fariseos fueron los que lo crucificaron, los judíos. A lo suyo vino, los suyos no lo recibieron, sino que a su vez lo rechazaron y se encargaron de que los romanos lo crucificaran, porque ellos no tenían potestad de quitarle la vida. Tuvieron que apoyarse por el gobierno romano que había en la época y que gobernaba en la zona de Jerusalén, Judea y Samaria, para que lo crucificaran. Pero ellos fueron los instigadores. Por supuesto, esa fue la parte visible. Jesús vino a morir por nosotros. Nosotros vinimos a vivir a este mundo, Él vino a morir por amor a nosotros. Él vino a consumar la obra, Él dijo, consumado es. ¿Recordás que lo hablamos? Entonces se encuentra con este Nicodemo y el Señor, Nicodemo tiene un diálogo con él. Él dice, ninguna duda que vos sos hijo de Dios, vos estás con Dios, Dios, lo que estás haciendo vos no lo puede hacer una persona que Dios no lo respalde. Entonces, inmediatamente el Señor Jesús, en lugar de decirle que bueno, que te diste cuenta, Nicodemo, le dice esta frase, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace del agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Ahí está, estamos conmemorando hoy 31 de mayo la venida del Espíritu Santo que Dios la envió. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Espíritu Santo está con nosotros y en nosotros y sobre nosotros y fluye a través de la predicación del Evangelio. Ahora el Espíritu Santo se está moviendo, está tocando, te está revelando, te está cautivando, te está haciendo llamar la atención a esta palabra. Está diciendo, ¿cómo esto de nacer de vuelta? Nunca lo escuché, o lo escuché pero no lo entendía. Ah, ¿quiere decir que si yo nací humanamente, también necesito nacer del Espíritu? Sí, sí. Y dice aquí la palabra. Así que no te sorprenda cuando digo tienes que nacer de nuevo. El Señor Jesús está diciendo esto. No te sorprendas si estás entendiendo que tenés que nacer de vuelta. Dice, el viento sopla hacia donde quiere. De la misma manera que el viento, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va, tampoco pueden explicar cómo las personas nacen del Espíritu. ¿Sabes por qué? Porque Jesucristo hizo la obra de salvación en la cruz. El Espíritu Santo convence de esa necesidad de Dios. Y nosotros predicamos para que se mueva el Espíritu Santo y haga esa obra de nuevo nacimiento, de dar una regeneración a la vida de todos aquellos que buscamos más y más de Dios. Yo te voy a invitar ahora, ya estamos cerquita de terminar, después vamos a terminar con una alabanza y con una oración, porque quiero invitarte en esta noche de parte de Dios, es Dios mismo que está hablando en esta hora para que recibas a Jesús. Porque dice la palabra que a todos aquellos que creen, a los que la recibieron, como leímos en Juan capítulo 1, les dio poder de ser hechos hijos de Dios. Ahora, ¿qué sucede cuando somos hijos de Dios? Lo primero que es la libertad del pecado. Mirá, esto que te voy a decir ahora seguramente te pasó un montón de veces. Porque hay una ley,
Así como hay una pandemia, que hay un virus, que la gente la enferma, la lleva a algunos hasta la muerte, algunos lo maneja suavecito, a otros les da síntomas fuertes, dolor, y no hay un antídoto. Bueno, para el pecado hay un antídoto. Y el antídoto es la sangre de Jesús, la sangre que Él vertió en la cruz. Y el creer en la obra que Él hizo. Y mira lo que dice aquí, en Romanos, capítulo 7, verso 21. Lo dice el apóstol Pablo: he descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra contra mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me librará o quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Gracias a Dios, dice el apóstol, la respuesta está en Jesucristo, nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa soy esclavo del pecado. Pero sos esclavo del pecado si no recibiste a Jesús. Sos esclavo del pecado si no dejás que el Espíritu Santo te dé una nueva vida. Sos esclavo del pecado si todavía vivís como creación y no como hijo de Dios. E inmediatamente en el capítulo 8, verso 1, seguidito nomás dice: por lo tanto ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Hay libertad. Ya no estás encadenado. Hay cadenas espirituales que no te permiten mover. Siempre estoy mal, porque necesitas recibir a Jesús. Necesitas recibir a tu Señor y Salvador. Necesitas sacar pensamientos de depresión, pensamientos de angustia, pensamientos de tristeza, pensamientos de temor. Es hora de recibir a Jesús como tu Señor y Salvador, para que ese Pentecostés venga a tu vida y te liberte de la ley del pecado y de la muerte. Y mirá lo que dice aquí. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que tenemos nosotros, los pecadores. Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio del pecado que tenía sobre nosotros. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, para que no sigamos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino sigamos al Espíritu. Te voy a decir esto: la vida cristiana no se puede vivir solamente mentalmente. Necesitamos el Espíritu Santo, el cual Dios derramó abundantemente para todos aquellos que creemos. Dios nos provee, juntamente con la prueba, la salida, juntamente con la salvación, el Espíritu Santo. Hoy es Pentecostés. Hoy tiene que haber un avivamiento para tu vida. En Cristo hay libertad del pecado. En Cristo hay una vida nueva. Y en Cristo hay seguridad de salvación. Yo voy a leer esto y te voy a invitar a que hagas una oración. En Cristo hay algo que es nadie, pero nadie te separa del amor de Dios. Nadie. Dios entregó a su Hijo por amor a vos, para que te agarres a Él. Y una vez que lo tenés, nadie te separa más de Él. Mirá lo que dice en Romanos, en el mismo libro, 8:31. Lo voy a leer de corrido porque me dan ganas de parar y explicar, pero que sea el Espíritu Santo que te lo revele y que te lo muestre, la seguridad que hay para aquellos que creen en Jesús. No como un Dios lejano, no como un Dios que alguna vez creíste que tus padres sí me llevaron a la iglesia, fui a la escuelita. No, un Dios de relación, un Dios de intimidad, un Dios donde vos decís: Dios mío, llame, sos mi Padre y yo soy tu Hijo. Jesús murió para que nosotros pudiéramos llamar a Dios Padre. ¿Cómo nos enseñó a orar Jesús? La primera oración: Padre nuestro, que estás en los cielos. Él quiere que tengamos intimidad con Él, no que lo veas como un Dios lejano, sino que lo veas como un Dios cercano, un Padre amoroso. Y dice aquí: nadie puede separarnos del amor de Dios. Y lo leo de corrido. ¿Qué podemos decir acerca de estas cosas tan maravillosas como esta que estoy diciendo? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en contra? Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo,
sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? ¿Quién se atreve a acusar a nosotros? ¿A quién Dios ha elegido para sí? Nadie, porque Dios mismo nos puso en relación correcta con Él. Una relación correcta con Dios a través de creer en su hijito, en su Hijo poderoso, Jesucristo. Le digo hijito porque me sale esa relación de comunión con Él. Y dice, entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en un lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos da problemas o aflicciones? Si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte o en la pandemia o con el coronavirus, ¿quién te va a poder separar del amor de Dios? Y dice, claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Y escucha esto, y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades, de hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que es revelado en Cristo Jesús, Señor nuestro. En esta hora, por fe veo que caen vendas de incredulidad, que impedías que pudieras ver, se cortan vendas de incredulidad para que creas. Atrevete a creer. Aquí cerquita, de nuestra mamá espiritual, cuando hice esa oración de fe, no se movió el techo, no se movió el piso, no temblaron las paredes, pero yo parecía que estaba en las nubes. Algo, sentía como que pesos se habían caído de mí. Experimenté ese segundo nacimiento porque hice una oración creyendo. ¿Y sabes qué hice? Me dejé guiar por esa persona. Señor, trae esos nuevos nacimientos de tus hijos, trae esos nuevos nacimientos, Señor, de tu espíritu al espíritu de cada uno de nosotros para que tengamos vida y vida eterna. Señor, y entendamos que ya no hay la ley del pecado, no nos gobierna, sino que nos gobierna la ley del Espíritu y del amor, que es en Cristo Jesús. Padre, en el nombre de Jesús declaro liberación, declaro sanidad ahora en el nombre de Jesús. Si hay cuerpos enfermos, ahora son sanados en el nombre de Jesús. Si hay mentes enfermas, ahora son sanadas en el nombre de Jesús. Señor, si hay temores, si hay angustias, si hay fobias, si hay depresiones, ahora son sanadas en el nombre de Jesús, porque se cae toda esclavitud del pecado. Sintonizate con nosotros. Si no tenés Biblia, si hay cosas que necesitas, avisanos, nos vamos a asegurar que recibas Biblia, que recibas discipulado. No estás más solo, no estás más sola. El Señor está con vos. Y la iglesia, que somos nosotros, somos la familia del que vive y reina, nuestro Señor Jesucristo. Vamos a terminar con una alabanza que Anto preparó, que tiene que ver con que Jesús resucitó. Aquí viene Anto. Es hermoso este tiempo, precioso. Yo realmente tengo muchas expectativas. Cuando predico la palabra, me quedo tranquilo, porque yo suelto la palabra, pero sé que la obra la hace Él. Nosotros no podemos convencer a nadie. Nosotros no podemos hacer otra cosa que predicar. De lo que vivimos y de lo que entendemos, que es el amor de Dios ha llegado para quedarse. Y nada te separa del amor de Dios, porque ahora estás en una relación correcta con Él. Amén. Te bendigo. Nos vemos en la gracia de Dios el miércoles. Y bueno, te dejo con Anto con esta preciosa alabanza al Señor. Si tanto te amó, porque ahora le das la
la espalda. Sufrió tu dolor, llevó sobre él tus cargas. Y aunque murió, te quiero decir que él vive. Y junto con él resucitará todo el que el Calvario mire. Él no pereció, dejó la tumba vacía. Él no pereció, resucitó al tercer día. Él se levantó, la muerte venció, nada detenerlo podía. Él no pereció, dejó la tumba vacía. Él no pereció, resucitó al tercer día. Él se levantó, la muerte venció, nada detenerlo podía. Si tanto te amó, porque ahora le das la espalda. Sufrió tu dolor, llevó sobre él tus cargas. Y aunque murió, te quiero decir que él vive. Y junto con él resucitará todo el que el Calvario mire. Él no pereció, dejó la tumba vacía. Él no pereció, resucitó al tercer día. Él se levantó, la muerte venció, nada detenerlo podía. Él no pereció, dejó la tumba vacía. Él no pereció, resucitó al tercer día. Él se